Hoy te voy a compartir una estrategia sencilla que puedes seguir para invertir tu dinero en dólares y aparte obtener atractivos rendimientos que te va a permitir multiplicarlo sin hacer mucho esfuerzo. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. He visto que muchas personas y canales recomiendan que tengas una parte de tu dinero en dólares para que puedas reducir el riesgo si el peso mexicano se sigue devaluando como ya lo ha hecho. El dólar es sin duda una de las monedas más estables que existen y también es de las más populares, por lo que entiendo el razonamiento de las personas al querer refugiar una parte de su capital en él. Mira esta gráfica del tipo de cambio peso a dólar en los últimos 30 años. Pasó de en 1990 costar 2.70 pesos por dólar a en 2020 costar 18.86 pesos por dólar. Esto es un incremento de 600% en 30 años. Entonces alguien muy inteligente puede pensar, bueno, si divido 600% entre 30 años que fueron, obtengo un rendimiento promedio por año de 20%. Esto es correcto, pero es un rendimiento promedio de 20% con respecto al precio de 1990. No quiere decir que hoy en 2020 tú vayas a ganar 20% de rendimiento en un año. Por eso es importante que calculemos el rendimiento anualizado. Este sí nos va a decir año con año cómo se ha ido apreciando el dólar con respecto al peso. En esta tabla lo he calculado por ti. El rendimiento anualizado, tomando en cuenta los datos de los últimos 30 años, ha sido de 6.7%. Esto quiere decir que en promedio, en los últimos 30 años, si hubieras tenido dólares, hubieras ganado 6.7% de rendimiento al año con respecto al peso. No se escucha nada mal, ¿verdad? El problema es que si vemos el rendimiento anualizado, considerando solo los últimos 20 años, este ya baja a 3.45%. Y el rendimiento anualizado de los últimos 10 años es de 3.77%. Ya está bastante bajo. Puedes ver que hay una evidente tendencia a la baja. Es decir, cada vez es menos rentable tener nuestro dinero en dólares. Así que si tienes dólares debajo del colchón o en una cuenta bancaria que no te genera nada de intereses, duramente estás sacando suficiente para cubrir la inflación. Es importante que también tomes en cuenta que al hacer la compra y venta de los dólares probablemente pierdas dinero, ya que usualmente te lo van a comprar a un precio menor al que ellos te lo van a comprar a ti. Y cuando los vendes, los vas a dar a un precio más barato que al precio que lo están vendiendo en los bancos. Por ejemplo, si tú quisieras comprar dólares hoy, vamos a poner de ejemplo que vas a Banorte, ahí te lo van a ofrecer en 19.10. Pero si ese mismo día fueras a vender tus dólares, en Banorte solo te van a pagar 17.70 por cada dólar. Esto es un 7% más barato que le va a pegar directamente a tus rendimientos. Da lo mismo si vas a una casa de cambio, también te lo van a comprar a un precio menor del que ellos lo están vendiendo en ese momento. Así funciona ese esquema y a final de cuentas es un negocio. Entonces, con base en los datos que acabamos de ver, vamos a asumir que más o menos por año es seguro decir que vas a ganar un 3.5% de rendimiento si tuvieras dólares. Ten en cuenta que esto es basado en datos históricos y no quiere decir que en el futuro vaya a seguir sucediendo lo mismo. De hecho, puede que pase todo lo contrario y que el dólar se comience a devaluar y pierdas dinero. Esto es algo que simplemente es imposible de predecir. Lo que sí te puedo decir es que la economía de Estados Unidos se ve más fuerte que nunca y el crecimiento económico en México ha sido bastante bajo en los últimos años. Por lo que creo que esta tendencia de que el peso se siga devaluando respecto al dólar va a seguir ocurriendo y posiblemente sea todavía peor. Si invirtieras en CETES, con todo lo que han bajado las tasas este año, todavía puedes obtener más o menos un 7% de rendimiento anual. Entonces, esto es mucha mejor alternativa que tener tu dinero en dólares, porque solo estarías ganando 3.5% al año contra el 7% que te da CETES sin mucho riesgo. Pero no te preocupes, si te interesa la idea de tener dólares, te tengo una estrategia simple que te va a permitir obtener muchos mejores rendimientos que la estrategia tradicional de comprarlos y guardarlos debajo del colchón. Lo mejor de todo es que la puedes implementar sin tener prácticamente nada de conocimiento. Mi recomendación es que no tengas tu dinero ahorrado en dólares. Lo que vas a hacer es invertir en dólares. Para esto te voy a enseñar otra gráfica que muestra el comportamiento de la bolsa de Estados Unidos en los últimos 30 años. Este es el índice S&P 500, el más popular del mundo en la bolsa de valores y mide el rendimiento de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. En esta tabla
te muestro el rendimiento anualizado en el mismo periodo de tiempo de 30, 20 y 10 años. Tomando en cuenta los últimos 30 años, el S&P 500 tuvo un rendimiento anualizado de 8.84% al año. Con los últimos 20 años fue de 4.3%. Y si tomamos en cuenta solo los últimos 10 años, el rendimiento anualizado ha sido de 11.67%. Ahora, este índice no incluye los dividendos que se han pagado, que son más o menos de 2% en promedio al año. Así que a estos rendimientos, súmales otro 2% a cada uno. Estos datos hay que tomarlos con cuidado, ya que la última crisis que tuvo Estados Unidos fue en 2008. Y si ves lo que le pasó al S&P 500, fue algo brutal. Las acciones cayeron hasta un 50%. Imagínate que perdieras la mitad de todo lo que tienes invertido en un año. En la gráfica de los 30 años de historia del S&P 500 no se ve una caída tan fea como la que ocurrió en 2008 y creo que este es un evento atípico que difícilmente va a volver a suceder en el futuro. Aunque sí puede haber caídas, no creo que vayan a ser tan malas como la del 2008. Sin embargo, ten en cuenta que en promedio una recesión ocurre cada 10 años y ya vamos atrasados para esta. Así que se me hace bastante optimista el rendimiento anualizado de los 10 años de 11%, por lo que este no es el que vamos a tomar en cuenta. ¿Qué te parece si asumimos algo más conservador? ¿Qué tal un rendimiento anualizado de 8% más el 2% de dividendos y decimos que en promedio la bolsa de Estados Unidos va a crecer en 10% cada año? Entonces, la estrategia que te voy a compartir es beneficiarte del tipo de cambio peso dólar invirtiendo en un instrumento dolarizado que sigue al S&P 500 de la bolsa de Estados Unidos. Los rendimientos promedio que puedes obtener con esta estrategia van a ser la suma de los que ya calculamos anteriormente, 3.5% al año por el tipo de cambio y 10% al año por lo que va a subir el índice S&P 500, por lo que en total en promedio estarías recibiendo más o menos 13.5% de rendimiento al año. Ahora ten en cuenta que esto es completamente variable. Puede que un año la bolsa suba 40%, el siguiente baje 20%, luego suba 50%, luego baje 60%, pero en promedio, en el largo plazo, vas a obtener 13.5% al año. También acuérdate que esto es en base a datos históricos que no necesariamente representan el futuro, pero es la mejor manera o lo mejor que tenemos para predecirlo. Lo que sí sabemos es que la tendencia es que siempre sea hacia arriba. El S&P 500 siempre va a subir, como puedes ver en la gráfica que te acababa de mostrar. Ahora, para elegir un instrumento dolarizado tienes muchas opciones. Literal, cualquier instrumento que cotice en el Sistema Internacional de Cotizaciones está dolarizado, ya sean acciones o ETFs. En nuestro caso, como estamos desarrollando una estrategia simple, solo vamos a escoger un instrumento dolarizado al que tú le vas a estar metiendo dinero constantemente y vas a poder obtener 13.5% de rendimiento promedio cada año. Este va a ser un instrumento altamente diversificado que te va a permitir dormir bien sin tener que preocuparte por cómo van tus inversiones todos los días. Para esto, te propongo dos alternativas. Ambas las puedes comprar directamente en cualquier broker, como por ejemplo en GBM. Ahí te va a aparecer el precio en pesos mexicanos, pero recuerda que este es un instrumento dolarizado, por lo que te vas a estar beneficiando del tipo de cambio. La primera alternativa es un ETF que se llama VOO. Y me gusta mucho porque es de una empresa que se llama Vanguard. Esto es una empresa que opera al costo, es decir, solo cobra lo mínimo en comisiones para poder operar y hasta ahí, no obtiene ganancias. Te vas a reír cuando te diga las comisiones totales que cobra Vanguard por este ETF al año. Son de tan solo 0.03% al año. Si comparamos esto con un fondo de inversión promedio que más o menos te cobra 2% al año, podemos concluir que el ETF VOO es 66 veces más barato que un fondo de inversión promedio. Es una burla. 66 veces menos. Es una exageración. Y esto es por dos razones. La primera es que su gestión es pasiva, por lo cual no requieren a alguien que constantemente esté comprando y vendiendo acciones. Solo están siguiendo a un índice. La segunda es porque operan al costo y las comisiones pueden ser más bajas. Se acabaron los tiempos donde los que se enriquecen son los que administran tu dinero y te cobran altas comisiones. Entonces, literal, si compras VOO, te vas a poder beneficiar de ese 13.5% al año del que hemos estado hablando. Ahorita cada ETF anda en más o menos unos $300, así que ese sería el monto mínimo para que puedas aplicar esta estrategia.
La segunda alternativa que te voy a proponer también es de Vanguard y se llama VTI. Este es otro F, pero que sigue a todas las empresas de Estados Unidos, que son más de 3,600. Entonces, aparte de incluir a las 500 empresas más grandes como V o O, también incluye empresas más pequeñas y hasta las microempresas. Literal incluye a todo. Las comisiones que te cobra VTI son iguales que V o O, 0.03% al año, y lo puedes encontrar por más o menos unos $165 por cada ETF. Los rendimientos que te va a ofrecer VTI son muy similares a los que ofrece el S&P 500 o lo mismo que el ETF VOO. El rendimiento anualizado en base a los últimos 10 años de VTI es de 11.67% contra un 11.69% de VOO en el mismo periodo de tiempo. Son prácticamente iguales. Entonces, si lo que quieres es invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, elige VOO. Si quieres incluir a las pequeñas y microempresas, puedes elegir a VTI. La verdad es que al final el resultado va a ser muy similar, así que no te preocupes, elige la que más te guste y listo. Yo personalmente elegiría VTI porque creo que las pequeñas y microempresas pueden generar un poco de rendimientos adicionales en el largo plazo. Aparte de esto, VTI lo puedes adquirir por un precio menor, así que si tienes poco capital, esta es una buena alternativa. Ahora es importante que sigas las siguientes recomendaciones para que puedas obtener buenos resultados con esta estrategia. Este mecanismo funciona bien solo en el largo plazo. Considera un horizonte de inversión de por lo menos mínimo de 5 a 10 años. Si vas a necesitar el dinero en el corto plazo, es mejor que no sigas esta estrategia. De hecho, esto lo usan mucho en Estados Unidos para las cuentas, para el retiro, o lo mismo que como una Afore. Todos invierten en estos ETFs y ya cuando están grandes, que se van a jubilar, lo van sacando poco a poco. Es recomendable que hagas aportaciones adicionales cada vez que te sea posible. No importa si el precio del ETF está más caro o está más barato de lo que ya habías pagado. Tú solo haz una inversión constante y cada vez que te alcance, adquiere más ETFs. Si planeas invertir una gran cantidad de dinero, te recomiendo que lo dividas en 4 secciones y cada mes inyectes una cuarta parte de tu capital en el ETF durante 4 meses. No te asustes si hay una recesión y los precios bajan. Sobre todo, no vendas si los precios bajan. La única manera en la que puedes perder dinero con esta estrategia es si vendes cuando los precios están más baratos. Acuérdate que siempre va a volver a subir y si ves que tu portafolio ha bajado 10% o ha bajado 20%, no vendas. Mejor aún, compra todavía más porque va a volver a subir. Entonces, literal, con esta estrategia, lo único que debes hacer es comprar ese ETF, esperarte mínimo 5 a 10 años y beneficiarte del rendimiento promedio que te van a dar de 13.5% al año en base a datos históricos. No requiere nada de esfuerzo, ni que lo andes checando a cada rato. Literal, te puedes olvidar de él por muchos años y cuando vuelvas probablemente ya tengas mucho dinero. Algo que es esencial y hace a esta estrategia tan poderosa es que no pagas impuestos hasta que vendas a tus ETFs. Lo único que sí debes pagar es un impuesto del 10% sobre los dividendos que recibes, pero esto es muy poco. Recuerda que era solo 2% al año. Es decir, si por ejemplo por 40 años ejecutas esta estrategia y no vendes nada, vas a estar recibiendo 11.5% de rendimiento totalmente libre de impuestos y cada año ese dinero que no pagaste en impuestos va a funcionar con el interés compuesto y va a generar más ganancias y el siguiente año va a generar más ganancias. Imagínate que haces esto por 40 años, al final vas a tener mucho dinero adicional porque no has pagado prácticamente nada de impuestos. Ya una vez que por fin, después de mucho tiempo, decidas vender tus ETFs, ahí sí vas a tener que pagar impuestos. Y te recomiendo que para eso, como siempre, te asesores con un profesional. Ve con un contador que te ayude a buscar la mejor estrategia para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Si no lo has hecho, no olvides descargar mi guía gratuita. Toma el control de tu dinero y olvídate de tus problemas económicos. Solo es acceder a mi página omareducacionfinanciera.com. Déjame tus datos en el formulario que aparece ahí y te la voy a estar mandando. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes y viernes. También sígueme en Facebook e Instagram como Omar Educación Financiera. Y recuerda el lema del canal, el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por tu éxito financiero, ¡hasta la próxima!